Este hombre sí sabía astrología, estudiaba, fue gran maestro masón. En aquellos tiempos la masonería, ahora yo no lo sé, ¿no? Pero o sea, de ahí formaban parte cabalistas, astrólogos, astrónomos, ¿no? Pues gente de la medicina, pues eso, de los gobiernos, de tal. Pero gente muy estudiosa y él fue un estudioso increíble. Ahora le conocemos a él, porque de verdad que tiene una vida muy, pues muy interesante para nosotras al menos. Bueno, pues es muy interesante y desde luego merece mencionarle sí o sí. Es el padre de todas las terapias florales. Esa fue la primera terapia floral, después han surgido un montón de sistemas más con otras flores. Edward Bach, tenéis aquí los datos, o sea que si me pongo a decir, nació en 1886 en Birmingham, en una ciudad industrial, ¿no? Bueno, pues nació a finales del siglo, que se me va la pinza, 19, principios del 20, y sí, en una ciudad industrial en Inglaterra, descendiente de galeses, todos los veranos los pasaba en el campo en Gales. Entonces, este niño era como muy enfermizo, era muy, muy sensible, muy. Hoy diríamos que era un psíquico, ¿no? Y bueno, pues entonces pensarían que era un niño pues de estos como sensible, ¿no? Enfermizo, flojín, ¿no? La cosa es que sí, que tenía tendencia a coger catarros, a estar más débil, a coger lo que fuera antes que nadie, cuando estaba en Birmingham, en la ciudad donde él vivía. Cuando iba a Gales, o cuando iba al campo los veranos, era el niño más feliz del mundo y jamás tenía ninguna enfermedad, ninguna patología, ni una alergia, ni un catarro, nada de nada. O sea, era pura felicidad. La conexión que tenía él con la naturaleza era increíble, era tremenda, ¿no? Él se encontraba, pues eso, feliz y sentía que allí era donde tenía que estar, o sea, que no enfermaba, ¿no? Que se encontraba bien en el campo. Y bueno, él lo sabía y su familia lo veía. Pero bueno, se acababan los veranos y tenía que volver a la ciudad y tenía que volver a su casa, a los estudios, etc. Su padre tenía un taller de metales, de latón y otros metales. Era un taller, no era una industria grande lo que tenía el padre. Entonces este chiquillo, que desde muy joven supo que quería estudiar medicina porque sabía que quería ayudar a sanar, y de hecho en el fondo de su ser sabía que tenía que encontrar un método que fuera diferente, como os decía, este chiquillo decidió que no iba a hacer a los padres costearles, o que le costearan, perdón, la carrera de medicina, y entonces comenzó a trabajar en el taller del padre. Como él era endeble, pues no estaba en el taller doblando el latón, pero estaba haciendo labores de administrativo. Y tenía muy buena relación con sus compañeros. Era un hombre muy sociable y muy agradable, ¿no? Tenía mucha facilidad de hacer relaciones y de encontrar nuevos amigos, de abrirse a las personas. Le encantaba conocer gente. Entonces, él en la fábrica hablaba mucho con los compañeros, ¿no? Pues paseaba por el taller y a la vez estaba estudiando medicina. Entonces hubo una cosa que este hombre descubrió, ¿no? De la que se dio cuenta. Si nos ponemos en el contexto de la Inglaterra de esos tiempos,
en plena era industrial y de cómo podía estar la sanidad en ese momento, pues sabemos que no era pública, que no existía la baja laboral ni sindicatos, y que el que por enfermedad dejaba de trabajar, pues se iba a su casa y no tenía cómo ganarse las patatas. Entonces, él, viendo en el taller a las personas que tenían miedo de esto, a quienes esto les daba igual porque tenían otro carácter, otras preocupaciones, o no tenían preocupaciones, o qué sé yo, ¿no? Pues él, como muy observador, fue dándose cuenta de que quienes más miedo tenían precisamente de enfermar antes se enfermaban y cosas así. Entonces comenzó a relacionar, ¿no? La emoción, o fue ahí muy consciente de cómo la emoción, los miedos, las preocupaciones, etcétera, ¿no?, condicionaban la salud de la persona. Vale, él terminó de estudiar la carrera, comenzó la Primera Guerra Mundial, no le llamaron para combatir porque tenía esta salud débil y tendría en aquel momento tal vez algún problema o lo que fuera, pero le llamaron como médico de campaña porque ya era, ¿no? Entonces, en esa Primera Guerra Mundial, él se dio cuenta de otra cosa muy importante para sus investigaciones o el sistema que creó después, ¿no? Que lo que es agudo, ¿no? O sea, hay que amputar, hay que entablillar, hay que, yo qué sé, poner un chute de penicilina o de yo qué sé qué cosa, para que esa inflamación baje. Lo que es agudo se palía rápido, ¿no? La medicina alopática para eso tenía recursos, ¿no? Una apendicitis es entrar en quirófano sí o sí, ¿no? Una fractura de un hueso es lo que es, y es un tema agudo. Ahí fue muy consciente de que eso tenía como fácil solución o rápida, pero lo crónico no. Y se convirtió en su meta, sí, y en su sueño y propósito, el poder ayudar a las personas con enfermedades crónicas, el poder encontrar la cura a esas enfermedades que no solamente te diagnostican como crónicas, no solamente sentencian a que la vas a tener de por vida, sino que generalmente y en la mayoría de los casos dicen o le dicen a la persona, estás así de mal, vas a estar hasta que te mueras y lo único que puede haber como cambio es que vayas a peor, ¿no? Entonces, esa fue su meta, ¿no? Y su gran labor como médico. Después de estudiar medicina, estudió bacteriología, se convirtió en una auténtica, fue un eminente bacteriólogo, descubriendo y fabricando vacunas, aislando bacterias del intestino, descubriendo aquello de que la toxemia intestinal estaba relacionada con las enfermedades crónicas, que hoy se sabe mucho. Entonces existe mucha hidroterapia del colon, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dicen que comamos mucha fibra, pero él ahí fue pionero. Y además, no solamente con el tema de relacionar las bacterias del intestino, ¿no?, o la toxemia intestinal con la enfermedad crónica, sino que teniendo en cuenta el carácter del enfermo, fabricaba las vacunas de una manera o de otra. O sea, él tenía en cuenta el estado emocional de su paciente. De ahí se crearon los 12 nosodes, se llaman de Bach, que estarán apuntados en los apuntes, pero si queréis, hoy en día se utilizan y son unas vacunas homeopáticas.
los 12 nosodes. Él consiguió siempre en su búsqueda por hacer un método lo más suave posible, lo menos agresivo, consiguió transformar los nosodes de aguja hipodérmica a que fueran de administración vía oral. Vale, también estudió homeopatía, trabajó unos años en el Hospital Homeopático de Londres. Él, tan investigador y tan inquieto, pues tuvo un laboratorio. Tenía un laboratorio en la calle donde los médicos más reputados de Inglaterra tenían sus laboratorios, sus despachos, en Harley Street. A este hombre lo que le pasó cuando estaba en pleno apogeo y subidón, pues como en su época de mayor reconocimiento, de muchísima investigación, etcétera, es que falleció su mujer. Y al fallecer su mujer, aparte de que se sumiera en la tristeza, el duelo, etcétera, entre comillas normal, pues a él le diagnosticaron en ese tiempo un cáncer, fijaos, de bazo páncreas. O sea, tuvo un dolor muy, muy, muy intenso. Cuando le abrieron, pues no era una pancreatitis, ahí había le diagnosticaron cáncer de bazo páncreas, que le dieron 2-3 meses máximo de vida. Entonces, él en su afán y en su... entendedme la palabra, en su locura, ¿no?, por encontrar el método que fuera barato, que fuera lo más inocuo posible, pues eso, asequible para todo el mundo, que tuviera en cuenta el origen de la enfermedad, porque para él la medicina siempre era como atacar el síntoma, ¿no?, y jamás ir a la causa o al origen. Bueno, después de morir su mujer, en ese afán que este hombre tenía, pues estuvo día y noche trabajando en ese laboratorio que tenía en Harley Street, hasta el punto que a su despacho le llamaron la luz que nunca se apaga, porque estaba de noche las luces siempre encendidas. Bueno, pasaron 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7, 8 y este hombre no murió. Le hicieron revisiones y estaba mejor que nunca. Entonces él fue muy consciente de algo que para él ha sido después un pilar fundamental en su obra y en su filosofía, ¿no?, que cuando el hombre encuentra el que es su propósito y se entrega con el alma, pues no solamente no enferma, sino que sublima la salud, además. Y bueno, pues siguió adelante. No os he comentado que este hombre, además de que fuera pues médico, bacteriólogo, homeópata, etcétera, era siempre un inquieto, un eterno buscador de la verdad, de las verdades. Entonces estudiaba, pues como os he comentado, se acercó mucho al cristianismo, al hinduismo, a la ayurveda, a otro tipo de medicinas, a la antroposofía, mucho, al hermetismo. Bueno, pues si estaba con los... a él no me sale la palabra, que fue gran maestro masón. Si estaba metido en esos círculos, que entonces entraba quien entraba, entiendo, ¿no?, pues que entendería y sabría de astrología, de muchas cosas. Y bueno, retomando, ¿no?, que cuando se puso día y noche, no solamente no se murió, sino que sublimó su salud y tal, también se dio cuenta de una cosa, de que no pintaba nada en la ciudad y no pintaba nada en un laboratorio, y de que era la tierra quien nos
había puesto sí o sí los remedios, o era Dios o el universo o el cosmos o el cielo quien nos había puesto a los seres humanos en la tierra los remedios con los que sanar a todos los niveles, ¿no? Porque este hombre habría estudiado mucho a Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, había estudiado mucho a Paracelso, ¿no? Muchísimo más antiguo, y vete a saber qué. Pero decidió dejar toda la aparatología del laboratorio, venderla, quemar apuntes y apuntes y apuntes, quemar muchísima de la información de sus investigaciones anteriores y marcharse al campo. Entonces, con una amiga que tenía mucha afinidad con él en la forma de pensar y que habían trabajado juntos era radióloga, en el Hospital Homeopático de Londres, pues decidieron vender todas sus cosas y comprar muchas zapatillas y muchos zapatos y muchas botas, porque sabían que lo que les quedaba a partir de ese momento y en adelante era patear y caminar mucho por los campos. Y ahí comenzó su andadura de descubrir las flores, donde el método científico quedó atrás, y lo más parecido a método científico que pudo haber en estas investigaciones suyas en el campo era el tema de observar la botánica y la asignatura, que es una cosa muy bonita, la asignatura floral. Os voy a recomendar que veáis unos vídeos que tiene un señor en internet, Jordi, se escribe Canellas. Él es botánico y experto en signatura, y tiene de hecho un curso en signatura floral, gratis en YouTube. Jordi Canellas se escribe, es Canelas, pero es un catalán. Es un genio en signatura, y la signatura es una cosa muy bonita de la que no tenemos tiempo de hablar hoy, porque en signatura de cada una de las flores se puede estar 5 días. Y además yo no soy experta en signatura, o sea, son los botánicos los realmente. ¿Con una vibración energética puede ser? No, la signatura es todo. Todo de la flor. La altura, si tiene el tallo así, asado, cómo reacciona ante la luz, ante la oscuridad, ante la presencia de otras flores, si se abre por la mañana, si se abre a mediodía, cómo se relacionan entre ellas, si se apiñan, si están unas separadas de otras, si es en el caso del árbol, cómo muere incluso la asignatura del roble, que parte por la mitad y aparentemente es un árbol, aparentemente hasta el día que muere es un árbol súper fuerte, incluso joven, pero parte por la mitad y si te asomas tú ves que se ha comido todo por dentro. Era pura apariencia esa fortaleza, ¿no? Ya el roble se había hecho viejito y no podía más y ha partido, ¿no? Eso es signatura, muchas cosas son signaturas. La violeta de agua es para personas, es una tipología la violeta de agua. Son personas que les cuesta relacionarse con otros, ¿no? Como lección de vida tienen un poco, ¿cómo diría? En desequilibrio a veces ellos solos se sienten muy exclusivos, muy únicos, ¿no? Entonces, como lección o aprendizaje, el que tienen es poder relacionarse con ganas, con alegría y como de igual a igual con otros, ¿no? Y la asignatura de la violeta de agua es graciosa, ¿no? Es muy representativa porque las flores crecen en el agua y una violeta de agua está aquí y la otra está allá a lo lejos, o sea, no se mezclan entre ellas, ¿no? Como es violeta de agua, que le gusta estar solo en casa leyendo, escuchando música, le cuestan las relaciones, etc. El brezo, esto también es signatura. Las personas que tienen mucho brezo, que tienen mucha necesidad de llamar la atención y hablar mucho sobre sí mismos y hacer monólogos,
tienden también a juntarse entre ellas. Y el brezo hace brezales también, ¿no? Verbena es tipología, ¿no? El tipo que es verbena es el entusiasta y en desequilibrio el fanático, ¿no? Entonces, verbena, con ese entusiasmo que tiene, que suele estar en política, en sindicalismos, o bueno, pues en más cosas, que ya las veremos cuando veamos la verbena. Verbena necesita mucho de otros y rodearse de verbenas, de otros como él, para sacar causas adelante, ¿no? Esas causas en las que ellos creen. Entonces, la verbena también es una flor que, si tú ves, crecen todas juntitas, como los verbena de carne y hueso, y más. O sea, la asignatura es infinita. Si le veis a Jordi, pues es muy bonito y te lo explica infinitamente mejor que yo.